Señoras y señores, sean todos bienvenidos a la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Unidad Académica Regional La Paz. A nombre de las autoridades de la Universidad Católica, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio por la paz, el perdón y la reconciliación con el conferencista internacional Jorge Lara Restrepo. Vamos a dar inicio con este importante evento y para ello invito al señor rector regional de la Unidad Académica Regional La Paz, Flavio Escobar Llanos. Muy buenos días, señora embajadora de la República de Colombia, Edith Andrade Páez, señor coordinador residente del Programa de las Naciones Unidas, Mauricio Ramiro Villegas, señor representante de la UNODOC, Thierry Rostand, señores autoridades del gobierno boliviano, señora Marcela Nogales, vicerrectora administrativa financiera nacional, señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana, doctor Javier Murillo, autoridades regionales, distinguidos señores decanos y directores de carrera, docentes, queridos estudiantes, invitados especiales, señoras y señores. Quiero, a tiempo de iniciar este evento, pedirles por favor que se pongan de pie para hacer un minuto de silencio en homenaje al padre José Gramún de Moragas, doctor honoris causa de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Muchas gracias. Cuando el señor Thierry Rostand, representante de la UNODOC, me visitó hace algunas semanas, me contó una historia con la pasión de un escritor colombiano y me convenció de inmediato del valor de la conferencia que vamos a escuchar. Es una historia de perdón y reconciliación. Gracias a Jorge Lara Restrepo por darnos estas lecciones de humanidad que tanto necesitamos. Bienvenidos todos a la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Muchas gracias, señor rector regional. A continuación, tenemos palabras del señor representante de la UNODC, señor Thierry Rostand. Muy buenos días a todas y todos. Yo quiero expresar un cordial saludo al señor rector regional de la Unidad Académica Regional La Paz, licenciado Flavio Escobar Llanos, al director académico regional, magíster José Luis Pérez Ordóñez, al director de la pastoral universitaria, padre Antonio Delgado Sánchez, al decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, doctor Javier Murillo de la Rocha, al director de la carrera de Derecho, doctor Emilio Barea Medrano. Les quiero agradecer por su amable invitación. Es un gusto para nosotros estar con ustedes el día de hoy. Yo quisiera obviamente saludar a la señora embajadora de Colombia que nos hace el honor de acompañarnos hoy, al señor coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, colombiano también, al representante del Ministerio de Justicia, a mi amigo el coronel Vaca, que viene en nombre de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, a Jorge Lara, que hizo el viaje, que nos acompaña, muchas gracias, y a todos ustedes, los estudiantes, que vienen justamente a escucharnos en este día de conversatorio muy importante sobre una historia increíble de perdón, de reconciliación y paz.
mis queridos colegas también que están presentes acá. Un cordial saludo a ustedes, gracias por venir. Primero, antes que todo, voy a tomar esto. Yo quisiera solamente hacer una breve introducción sobre lo que es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. No sé si hasta ahora hayan escuchado hablar de UNODC, la ONUDC. No sé si la conocen, si alguien la conoce o no. Esta oficina tiene un programa país firmado justamente con Bolivia. Esta oficina tiene el mandato internacional de lucha contra la droga y el crimen organizado y en algunos países de prevención y de lucha contra el terrorismo también. Aquí tenemos entonces este programa país que se basa en cinco pilares importantes. Quizás ustedes hayan visto la semana pasada o escuchado la presentación del informe de monitoreo de cultivos de coca aquí en Bolivia. Eso es nuestro primer eje, el eje de la coca, del monitoreo, del desarrollo integral. El segundo eje es el de la prevención del consumo de drogas, la reducción de la demanda y los tratamientos. El tercer eje es la lucha contra el crimen organizado, donde venimos apoyando justamente la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. El cuarto pilar es la transparencia, la prevención de la corrupción. Y el quinto es la reforma de la justicia, en la cual colaboramos con el Ministerio de Justicia, pero también el Ministerio de Gobierno. Trabajamos sobre asuntos muy especializados, como por ejemplo la reforma del sistema penitenciario. En este momento justamente tenemos una otra actividad en nuestra sede en Calacoto, donde estamos presentando con nuestro equipo especializado un informe, un manual de rehabilitación para privados de libertad que va a ser muy útil para la dirección de régimen. Entonces allá tenemos otra parte justamente del equipo trabajando con la contraparte nacional, la dirección de régimen en este momento, analizando este manual que va a ser muy útil obviamente para las autoridades. Bueno, entonces volvamos un poco a nuestro tema, a nuestra invitación con el señor Jorge Lara, que Jorge Lara entonces es un experto del mundo audiovisual y conferencista entonces sobre el tema del perdón, reconciliación y paz. Jorge Lara, como lo habrán entendido, es el hijo del ministro Rodrigo Lara Bonilla, que fue lamentablemente asesinado por el cartel de Medellín en Colombia hace muchos años. Jorge ha venido conversando, dialogando con los hijos de los victimarios, los hijos el hijo de Pablo Escobar y también la hija de Carlos Leder, que era otro de los capos de la mafia allá en Antioquia, en Medellín. Han venido conversando y iniciando un proceso de reconciliación. Este proceso de reconciliación justamente culminó en septiembre del 2017, cuando se firmó el proceso de paz en Colombia. En septiembre del 2017 estuvo el Papa en Cartagena y el Papa entonces cogió a Jorge y al hijo de Escobar y los sentó y procedieron a este proceso de reconciliación. Y creo que no quiero contar toda la historia, obviamente, pero después Jorge y
Sebastián Marroquí, que es el, digamos, el nombre del hijo de Pablo Escobar, fueron a unos barrios pobres de la zona de Cartagena y se sentaron entonces con pandillas y también iniciaron con ellos un proceso de reconciliación con las pandillas de un barrio bastante complejo. Entonces, hoy estamos fuera de la ficción, estamos en la realidad. Ya no estamos hablando de las narcoseries, no estamos en Netflix. Aquí, hoy, es la realidad. Tenemos a una de las víctimas del narcotráfico en Colombia. Y esta víctima lo ha pagado bastante caro, y lo voy a explicar por qué. Pero también los hijos de los narcotraficantes lo han pagado también. Hemos invitado entonces a Jorge Lara para varias actividades esta semana. La primera entonces es obviamente encontrarnos, tener este conversatorio gracias a la Universidad Católica. Entonces aquí en La Paz, mañana en Cochabamba y el miércoles en Santa Cruz. Así que vamos a encontrarnos con muchos estudiantes y vamos a hablar entonces de estos procesos y de lo que significa. También vamos a visitar, y eso fue una solicitud del gobierno boliviano, a algunos recintos penitenciarios. Vamos a ir esta tarde al recinto de Calauma, de La Paz, a hablar con los jóvenes detenidos, a hablar justamente de estos procesos de reconciliación. Mañana estaremos en Cochabamba, visitaremos la cárcel de Labra, en la cual vamos también a hablar con los privados de libertad, y el miércoles estaremos en Palmasola. Creo que esta visita cae al momento perfecto, que en algunos sectores del país hay tensiones. Estaba mirando justamente este fin de semana los noticieros, y estaba muy triste de ver la situación que está pasando en la Asunta, en los Yungas, por ejemplo, donde los cultivadores se están enfrentando a la autoridad, lo que no debería ser. Entonces estoy pensando justamente en estos momentos donde entra el diálogo, la comunicación. Eso es lo más importante. Les deseo entonces, después de esta breve introducción, mucha paz, mucha felicidad, mucho éxito en sus estudios. Les agradezco por haber venido hoy, tan numerosas. Para nosotros realmente este acercamiento es muy bueno. Queremos conversar con ustedes, queremos que nos hablen ustedes también. Entonces, muchas gracias y lo mejor para ustedes. Bien, muchas gracias al señor representante de la UNODC. Jorge Lara Restrepo, nuestro conferencista invitado, especialista en televisión y administrador de empresas, políglota y multicultural. Lleva más de 10 años acercándose a los hijos de los fundadores del Cártel de Medellín, responsables del asesinato de su padre, el exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Este acercamiento se ha realizado igualmente con otros actores de la violencia que viven en Colombia, con el objetivo de hablar de paz, perdón y reconciliación. Estos encuentros se han compartido con estudiantes, profesores, marginados e integrantes de bandas criminales, entre otros. En 2010, el periódico español El País imprime en su edición dominical la primera entrevista pública sobre el encuentro de perdón y reconciliación entre Jorge Lara
y Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, ex líder del cártel de Medellín. Hasta la fecha se han realizado conferencias en Bogotá, Neiva, Cartagena, Medellín y Guayaquil, entre otras ciudades. En estas charlas de tú a tú, Jorge Lara expone los años de exilio, la sed de venganza y cómo el perdón empieza a surgir como una necesidad para vivir en paz consigo mismo y poder generar el cambio con los demás. Su mensaje ha sido llevado con gran éxito a miles de personas en diversas conferencias a nivel nacional e internacional, de la mano de empresas, universidades y organizaciones diversas. Estos mensajes cambian las maneras de pensar y llegar y tocar los sentimientos del público. Recibamos con un fuerte aplauso a Jorge Lara Restrepo. Gracias. Hola. Ante todo, muchas gracias por haber venido, por haber tomado tiempo. Embajadora, Thierry Rostand, todos ustedes, estudiantes, les agradezco de verdad porque esto es un proceso que se inició desde el fondo del corazón y ver que sí tiene buena acogida es lo que impulsa a seguir haciéndolo. Antes de iniciar, quiero dejar siempre algo claro en las conferencias. No hago parte de ningún partido político, no tengo la bandera de ningún partido político, no estoy aquí haciéndole política a nadie. Estoy hablando de paz, perdón, de tú a tú con ustedes, compartiendo una historia que es la mía y que podría ser la historia de todos ustedes, porque todas las vidas son un guión de película. Paz, perdón, reconciliación. Vamos a empezar a hablar entonces de quién era Rodrigo Lara Bonilla. Es un personaje del cual me cuesta mucho hablar por dos razones. Porque primero tengo que poder hablar de él como la persona que era, por lo que le aportó al país y a mucha gente por fuera que lo ve todavía como un gran ejemplo de valor, coraje, ética y moral. Pero entonces se me mezclan las cosas porque también es mi padre. Entonces vamos a ver quién es Rodrigo Lara Bonilla para que ustedes puedan aprender a conocerlo y ahí dar inicio de verdad. Rodrigo Lara Bonilla, nacido el 11 de agosto de 1946. Usted sabe que Al Capone no lo pudieron meter a la cárcel sino cuando demostraron que había defraudado al fisco norteamericano. Fue un político y abogado colombiano. Fue ministro de Justicia durante el gobierno de Belisario Betancur, cargo en el que se caracterizó por perseguir a los narcotraficantes del cartel de Medellín, liderados por Pablo Escobar. Estudió Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Años después, se unió al partido Movimiento Revolucionario Liberal, fundado y dirigido por el expresidente liberal Alfonso López Michelsen. En 1969, con 23 años de edad, fue nombrado alcalde de su ciudad natal. Ejerció cargos diplomáticos en París para regresar a su país y tener una ascendente carrera política, siendo elegido concejal, diputado, representante a la Cámara y senador de la República, ministro de Justicia. En agosto de 1983, Lara, quien pertenecía al Nuevo Liberalismo, movimiento político creado por Luis Carlos Galán, es nombrado ministro de Justicia por el presidente Belisario Betancur. Lara Bonilla ya venía con una lucha contra los carteles de la droga, sobre todo el de Medellín, que era liderado por Pablo Escobar. Igualmente, cuestionó el puesto de suplente de la Cámara de Escobar, demostrando su vínculo con el negocio de narcóticos y la infiltración de los dineros del narcotráfico en el deporte. Esto desencadenó en una trampa montada por algunos políticos, narcotraficantes y periodistas, quienes se veían en peligro por el gran crecimiento de Lara Bonilla en el gobierno y sobre todo en la lucha contra el narcotráfico. El presidente Betancur mantuvo a Lara en su cargo. Escobar intentó defenderse, vinculando a Lara con el capo Evaristo Porras, del cartel del Amazonas. Pero Lara, negando el vínculo, desacreditó a Escobar, destapando más sus actividades delictivas. Escobar fue expulsado del Congreso y su visa a Estados Unidos fue cancelada. El ministro revivió viejos procesos penales contra Escobar y otros capos como Carlos Leder. Ordenó el decomiso de centenares de avionetas y de propiedades que eran presuntamente utilizadas para la producción y distribución de sustancias alucinógenas, mientras en el Congreso se discutía la aprobación de la extradición. Solo 9 meses después de ocupar la cartera de Justicia, la noche del 30 de abril de 1984, Rodrigo Lara Bonilla muere acribillado dentro de su automóvil. El asesinato ocurrió a manos de Iván Darío Guisado,
integrante de la red de Los Pispos, un grupo de criminales al servicio del cartel de Medellín. El asesino viajaba como parrillero en una motocicleta conducida por Byron de Jesús Velázquez, alias Quesito. Byron Velázquez fue capturado y pagó una pena de 11 años en prisión. Luego de la muerte de Lara Bonilla, el gobierno de Betancourt aprobó de inmediato la ley de extradición, dando inicio a la guerra contra el narcotráfico en Colombia. Posteriormente, el asesinado coronel Jaime Ramírez Gómez declaró bajo la gravedad de juramento haber oído decir al ministro sobre el peligro que corría su vida, pues los propietarios de las aeronaves encontradas en Tranquilandia estaban muy incómodos y temía que cualquier cosa que contra su vida ocurriera podría venir de ese sector del narcotráfico. Esa fue la carrera política de Rodrigo Lara Bonilla. A los 37 años es asesinado. ¿Y es asesinado por qué? Porque quiere un país mejor, porque está denunciando las cosas que están pasando dentro del gobierno colombiano, cómo la mafia ha llegado a infiltrarse a diferentes esferas de la sociedad. Pero antes de llegar a ese punto, volvamos a ver quién es Lara Bonilla. Nosotros no venimos de una familia de políticos, nosotros venimos de una región que se llama Neiva, departamento del Huila en Colombia. Mi abuelo era campesino, pero el campesino, la historia de que tenía una vaca y le empezó a ir bien, sí señor, así fue. Mi papá decidió guardar su vocación por la política desde pequeño. A los 12 años ya daba sus discursos, se los daba a un perro que se llamaba Soneto. Entonces ya entendemos que era una persona que tenía una gran capacidad como orador, una persona muy estudiada, que todo se lo ganó a becas, a pulso, a pulso, a pulso. Rodrigo Lara Bonilla entra a los 21 años en su primer cargo, 21, 22 años en la ciudad de Neiva como alcalde. Sigue ascendiendo políticamente, varios cargos, representante, congresista, llega a ser senador. Y a los 36 años ya lo nombran ministro de Justicia. Como ministro de Justicia, él se da cuenta que hay cosas que no van bien, que hay gente que está entrando al gobierno, que hay gente que está entrando a la alta sociedad, que hay gente que está entrando en los negocios, en los deportes, y que está aportando unas cifras que del día a la mañana están ahí. Son fortunas que no pueden explicar el origen. No se puede decir de dónde viene ese dinero. Y en la mitad de toda esa gente hay un personaje que es muy cuestionable: Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pablo Emilio Escobar Gaviria, que es una persona que viene de Medellín, un hombre que no es conocido por ser un político ni un gran hombre de negocios, pero el día a la mañana nos damos cuenta, se dan cuenta que tiene una corte detrás. Una corte de políticos que le siguen la cuerda. ¿Por qué? Porque el capital los atrae. Porque muchas veces en política, desafortunadamente, el capital es el que te hace la diferencia. Cuando mi padre y Luis Carlos Galán, que también es una víctima del narcotráfico, mi padre y Luis Carlos fundan un partido que se llama el Nuevo Liberalismo. Cuando empiezan a fundar ese Nuevo Liberalismo, que es un partido central, que rompe con la tradición de tener la izquierda a la derecha, llegan con unas ideas muy sociales, pero también con la posibilidad del desarrollo al que lo quiere trabajar, al que lo quiere tener. Se dan cuenta que en sus giras regionales llegan a un momento a unas regiones y la acogida es increíble, hay mucha gente esperándolos. Mi papá y Luis Carlos se hacen las preguntas, pero ¿por qué? Si nadie nos conoce, somos unos pelados, estamos empezando, ¿por qué tanta gente? Y ahí les explican a ellos, es que la gente es enviada por don Pablo. ¿Y quién es don Pablo? No, don Pablo Escobar es un señor con mucho dinero, es un hombre de negocios y que le encanta lo que ustedes hacen. Pablo Escobar intenta entrar al partido del Nuevo Liberalismo, era enseguida sacado, lo sacan, porque se dan cuenta que el origen de su fortuna no es claro, y porque ellos tienen una política que va totalmente en contra
de lo que estaba esperando Pablo Escobar: utilizar el dinero del narcotráfico para financiar sus campañas y poder llegar a la presidencia de Colombia. En ese momento lo expulsan del partido. Le dicen: no señor, usted aquí no tiene nada que hacer. Sale. El hombre pone un pie, ya lo habían sacado. Rodrigo Lara Bonilla y Luis Carlos Galán llegan, siguen con sus campañas, le siguen dando la vuelta al país, cogen una fuerza política muy grande. A mi padre lo ponen como ministro de Justicia, le dan el cargo de ministro, y es ahí cuando empieza entonces ya la lucha frontal contra el narcotráfico. La lucha frontal de Lara es en el mismo Congreso, a dedo, los mostraba y les decía: usted, usted, usted. Uno ve las declaraciones de Lara, mucha gente dice: es un suicida. No, yo no considero que sea un suicida. Gente dice: la muerte de su padre es en vano. No, no es en vano, la prueba estoy aquí. En vano es hacer política o hacer la función que uno quiera hacer, entrando en la facilidad de la corrupción, en la facilidad de atajar camino, sobre todo si no es lo de uno. Lara Bonilla llega entonces a ese ministerio y se da cuenta de lo que está pasando en el gobierno realmente, cómo la mafia quiere penetrar y convertir a Colombia en un narcoestado. El dinero que genera la cocaína en ese momento es la locura, son los años locos, esos años en los cuales avionetas, fiestas, grupos musicales, las haciendas y muchos políticos juntados ahí adentro. Políticos que tienen fotos en las fiestas en la hacienda Nápoles de Pablo Escobar o en la hacienda alemana de Carlos Leder, socio fundador del cartel de Medellín igualmente. Lara Bonilla sigue con su política, no se para, y al contrario empieza a reforzar con Luis Carlos Galán y con el partido. Empiezan a reforzar la tendencia de una política social. En un país donde hablar de social a veces es muy complicado, en América Latina es complicado hablar de social, ellos tienen una política muy social. A Lara Bonilla siempre lo recordarán por su lucha contra el narcotráfico. Y la lucha contra el narcotráfico es verdad, fue su firma, diremos. Pero la base de su educación, la base de lo que él aprendió, sus leyes, sus especializaciones, lo que se ganó a beca. Ustedes que son de derecho, pues sabrán, las leyes napoleónicas hacen que se basa mucho en esas leyes francesas. Y llega el hombre y es un orador increíble. Entonces la tendencia de la política social que él está lanzando enamora a una persona, a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pablo Escobar es una persona que tiene unos orígenes muy humildes, pero una persona con mucha ambición, pero una ambición que va a utilizar de la manera negativa. Pablo Escobar, mientras que mi padre estaba estudiando, Pablo ya estaba haciendo maldades. Y digo Pablo Escobar estaba haciendo maldades no porque lo leí o lo vi en una serie, sino porque llevo 10 años hablando con su familia. Entonces, mientras que mi padre la está luchando para sacar adelante su vocación, Pablo Escobar está luchándola para salir de la pobreza. ¿Sale de la pobreza de qué manera? Primero robando tumbas, piedras tumbales, robaban los granitos, los mármoles, los volvían a tallar y los volvían a vender. Robo de autos, pequeño tráfico de marihuana de vez en cuando, microsecuestros. Va subiendo su carrera, vamos a decir, va subiendo en la jerarquía del crimen. Y ya cuando Pablo Escobar empieza a ganar una cierta fortaleza económica, es ahí donde se dice: yo también quiero hacer política. Porque en el momento que yo pueda ir a legislar o a tener amigos o un grupo de compañeros que me van a ayudar a cambiar las leyes, me voy a enriquecer aún más. Y yo voy a poder escoger qué va a pasar en este país. Entonces Escobar, que viene de una parte muy humilde, de una familia muy humilde y que ya ha ido creciendo, también le entran ganas de hacer política social. ¿Cómo hace Pablo Escobar? ¿Cuál es su estrategia? La estrategia de Escobar es simple: generar suficiente dinero
para poder hacer trabajos para la comunidad. Esa gente a la que yo voy a ayudar el día de mañana, se decía él, es la gente que va a votar por mí y que me va a defender y que me va a apoyar y que me va a hacer la coartada cuando la necesite. Como primer ejemplo tenemos un basurero que estaba en Medellín. Uno veía a la gente en los años 70, 80 ir a coger comida, a buscar, un problema de desigualdad muy grande. Él coge ese basurero, ya está invirtiendo dinero en muchas cosas y convierte ese basurero en un barrio. A un momento le llegaron a decir el Robin Hood paisa, porque le daba a los pobres, no preguntaron de dónde venía, le hicieron hasta la pregunta en una entrevista, le dijeron, usted es un Robin Hood. Y él responde en la entrevista que es una comparación muy grande, pero que se siente honrado con eso. El descaro de poder decir eso en la televisión, de salir. ¿Qué quiere decir? Ya cuando un bandido se atreve a salir en televisión a esos puntos, es que hay una cierta impunidad que flota en el aire. Y la impunidad ya estaba. ¿Por qué? Porque sentía que iba a ser protegido por todo el mundo. Pues sus amigos, como podemos ver aquí, Alberto Santofimio, entre otros, que fue llamado hace una semana a indagatoria por el crimen de mi padre que sigue abierto, Santofimio y otros compañeros más le abren la puerta al Congreso y lo sientan como suplente en la Cámara. Entonces, la tendencia a esa política social la empieza a utilizar Pablo Escobar también, y a defenderse frente a la gente, diciendo que él está obrando es por el pueblo. Mientras que él está entrando con la política social, con esa tendencia, mi padre ya está denunciando esa penetración global de la mafia en todas las esferas de la sociedad. Estuvimos en el deporte, en los negocios, en el día a día y en la política. Ya cuando están entrando a las bases de la democracia, es ahí donde ya esto se está dañando. Mi padre empieza a denunciar justamente esas riquezas que tiene Pablo Escobar Gaviria. Y Pablo Escobar, sentado ahí en el Congreso de Colombia, que es totalmente inaudito, empieza a sentirse acorralado porque Lara no está caminando para atrás, está empujándolo ya. Empieza a denunciarlo ya y a decir, usted tiene ingresos superiores a tanto, usted tiene tantas propiedades, usted tiene plata que deriva del narcotráfico. Escobar sale, le da a mi padre 24 horas para que se retracte. El padre no se retracta, al contrario. Dice, si quieren que renuncie, yo no voy a renunciar. Yo no tengo por qué renunciar. El que renuncia es él. Escobar va a renunciar ¿por qué razón? Para poder vengarse de lo que le estaba haciendo a mi papá. La vergüenza de su vida. La vergüenza de ser arrastrado en el suelo y demostrarle a la sociedad de un país entero que se venía una época muy oscura. Esa época muy oscura es cuando ya mi padre decide con Pablo Escobar ponerlo frente a lo que es su realidad. Y esto se convierte en Colombia en los años 80. Que hagan daño esos políticos, esos senadores, en todas partes, hermano.
al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra civil bien berraca nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le veo a eso. Asesinado por 5 sicarios el juez Julio Manuel Castro Gil. Asesinado por sicarios en moto el magistrado Hernando Vaquero Bordo. Cayó. A esta hora, aquí sobre la carrera 28-27, frente a las dependencias del GAN, acaba de estallar un poderoso artefacto. Aquí alcanzamos a divisar numerosos muertos y heridos. Se necesita con urgencia ambulancias. Podemos informar lo siguiente. Un camión repleto de dinamita fue colocado frente a las instalaciones del edificio del DAS, que se quedó totalmente destruido. No quedó piedra sobre piedra. Colombia en los 80 tiene una historia muy sangrienta. Lara Bonilla, las imágenes que vimos de la jungla, es lo que lleva a Escobar ya a asesinar a mi padre de cierto modo. Eso que ven ahí, eso verde al final en la jungla, es Tranquilandia. Ese nombre que uno oye, Tranquilandia, y le suena de algo y de todo. ¿Qué es Tranquilandia? Cuando mi papá se pone a trabajar con la policía, con antinarcóticos, cuando empiezan a investigar realmente cuál es la magnitud del fenómeno del narcotráfico en Colombia, se dan cuenta que ya no es un kilo que están pasando a través de la frontera. Hay que saber que en Colombia se empieza a plantar la hoja de coca en el 92. Antes traíamos el kilo base, pues Perú, Bolivia en la época. Y cada vez que entraba, ¿cómo lo metían? Era un kilito, pero un kilito que entraba a Colombia, que partían y que cortaban unas 4 o 5 veces y que después exportaban. Pero era un kilito. ¿Cómo meter más materia a Colombia? ¿Cómo poder importar más? Con naves, aeronaves, un avión, bajar, no ir muy alto, pasar por debajo de los radares. O mejor aún, tener licencias legales y tener pistas legales. Escobar se las arregló con el cartel de Medellín. Consiguieron licencias de avión, pistas de avioneta y empezaron a industrializar lo que era un negocio artesanal. Hablamos de kilos, ahora hablamos de toneladas. Haciendo todas las investigaciones con la Policía Nacional, con estupefacientes, mi papá estaba muy encima del tema. Se da cuenta que hay unas cantidades alarmantes de éter, uno de los componentes necesarios a la fabricación de la pasta base. Se dan cuenta que hay unas cantidades increíbles que vienen desde Holanda y van entrando y no saben qué pasa con ese éter. Es ahí cuando con la Policía Nacional deciden parar un buque en aguas internacionales y ponerle un GPS, que en la época era una maleta, en los tanques de éter. Pararon el barco, entraron al barco, metieron el GPS, salieron del barco. Ven el barco llegar a la frontera, ven el barco que saca su éter, ven el éter entrar, el éter llega hasta Bogotá, el éter sigue bajando y se va a esconder a las orillas del Yari, por allá en la mitad de la jungla. ¿Qué va a hacer tal cantidad de éter a la mitad de la jungla? Primeros grupos de avanzada llegan y se dan cuenta que es una finca, la finca Tranquilandia, un complejo cocalero, que tenía más de 3 cocinas, más de 2, 3 pistas de aterrizaje, 14 naves, unos helicópteros. ¿Qué cantidades estaban manejando? Además de las naves, las pistas, las cocinas, encuentran 13 metros, 13 toneladas métricas de coca. Cada metro cúbico, una tonelada. Hay que saber que el gramo se estaba vendiendo en la época casi en $100, $150. 13 toneladas métricas, 1 gramo 150. ¿Qué son esas cifras? Esas cifras son las cifras que hicieron asesinar a mi padre. Porque mi papá llegó y le quitó todo. ¿Los aviones de quiénes eran? Los aviones estaban registrados para la familia Ochoa, líderes, fundadores del cartel de Medellín.
los aviones de los Ochoa, unos helicópteros de familias reputadas también. Ahí es donde nos damos cuenta que lo que decía mi papá era lo siguiente. Le preguntaron muchas veces: ¿a usted, ministro, no le da miedo venir y señalar a esta gente con el dedo y decirles por su nombre quiénes son? Mi papá decía: no, ¿miedo de qué? La justicia tiene que hacer su trabajo. Escobar es un mafioso, Leder es un mafioso, los Ochoa es una familia de mafiosos. Esa gente no me asusta. A mí lo que más me preocupa en toda esta historia es la gente que está haciendo que esto sea posible, la gente que está permitiendo que esta gente se esté enriqueciendo. Y si lo están permitiendo es porque detrás están dando un cierto beneficio. Hay que entender un tema claro: la corrupción, el soborno, la trata de personas, la esclavitud moderna y muchas veces el asesinato son derivados de esa matriz llamada narcotráfico. Entonces, cuando dicen vamos a parar la corrupción, ok, pero ¿cómo la vamos a parar? ¿Buscando quién le paga a quién? No, ¿de dónde viene el dinero más bien? Entonces mi padre, cuando ya empieza a preocuparse por quién es esa gente que le está facilitando el narcotráfico a toda esta gente, es ahí cuando ya Escobar dice: hasta acá. 20, 30 días después asesinan a mi padre. Nunca le perdonaron lo de las naves. Nunca le perdonaron lo de las naves, lo del incauto. Es una pérdida de dinero muy loca. Pero no es el dinero lo que le preocupaba a esta gente. Lo que más le preocupaba a esta gente es que encontraran cómo funcionaba el negocio detrás, quién era la gente que les permitía hacer eso. Entonces a Lara sí, a Lara lo quería asesinar el cartel de Medellín, pero también mucha gente que estaba muy untada. Era Lara mata a Escobar, Lara extradita a Escobar y a Escobar lo extraditamos con sus secretos. O Escobar mata a Lara y Lara ya no investiga más y después matamos a Escobar. Lara lo tenían por toda parte, ya encerrado, vamos a decir. La política de Lara fue muy clara desde el inicio. Nada se le va a dar a estos bandidos. Yo me he acercado mucho, por ejemplo, a la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen por varias razones. Por cosas de la vida, por coincidencias que hacen que tu vida está yendo hacia allá. Yo soy de producción audiovisual, tengo documentales, tengo mis cosas. Pero hace 15, 20 años empezó todo este proceso de acercamiento, como si la vida te llevara. Lo que me gusta mucho de esta oficina es lo siguiente, como lo decía el representante Rostán ahorita. Los campos de acción, los 5 ejes que manejan en las Naciones Unidas contra la droga y el crimen, en esa oficina, son los 5 pilares que mi papá también pronaba en la época. Mi papá no decía vamos a ir a pelear contra el narcotraficante, lo vamos a arrestar, lo vamos a culpar. No, no era solo eso. Era reforma a la justicia para poderlos juzgar acá y no tener que extraditarlos. El tema de la salud, importantísimo, no solo en la dependencia, sino que esa salud es la que viene y te daña el núcleo de la sociedad, que es la familia. 3, poder llegar a hablar del problema de la adicción. Y uno de los más importantes, obviamente, es un castigo real. Pero nosotros en Colombia en ese momento no podíamos, no teníamos justicia. Por eso mi papá luchaba por esa extradición, porque mientras que los iba a extraditar, iba a reformar la justicia. Era un tipo muy avanzado para 37 años, con una problemática tan grande, que uno podía decir, vamos a pelear, vamos a guerrear. Pero no, el narcotráfico no se pelea a guerra. La guerra contra el narcotráfico no. Es saber cómo amortiguar y devolver todo. Entonces, esa política de Lara, hoy en día yo estoy orgullosísimo, es viajar alrededor del mundo y darme cuenta que esos pilares que él tenía, semejante organización, es lo que está aplicando. Y no porque Lara lo dijo, sino porque es el camino, pienso yo. El asesinato de Lara es un asesinato que hoy en día sigue abierto, es un caso abierto. Es un caso que después de 34 años, la persona que destapó la olla podrida, no le han cerrado su caso.
No han cerrado el caso de Rodrigo Lara Bonilla después de 34 años. Peor aún, toda la gente que pagó por asesinarlo, unos murieron, otros siguen por ahí. El conductor de la moto salió después de 11 años. Tipo, nunca le hicieron nada en la cárcel porque siempre se quedó callado. Pero el asesinato de Lara no es como se lo pintan a uno. A Lara Bonilla dice que lo asesinan unos sicarios llegando de lado en la moto y le pegan unos tiros y se acabó. Lara Bonilla, hay muchas cosas que han pasado en su investigación. Una de las primeras es que el juez que llevaba el caso lo asesinan. Empieza a coger el caso y lo asesinan. El expediente del asesinato de mi padre ha sido refundido en todos los corredores de la justicia colombiana durante muchos años, donde Escobar todavía podía hacer presión. Seguimos todavía encontrando pedazos del expediente en diferentes entidades y no sabemos cómo ni por qué. 34 años que mi madre está esperando que cierren el caso de su marido. Eso para sus hijos se ha convertido hoy en día en una misión de vida. Porque la muerte del padre no fue en vano. Y porque no vamos a dejar que su muerte se muera en los ecos de los corredores de la justicia. Ese asesinato no es como lo pintan, porque a mi padre le han encontrado diferentes orígenes de las balas, diferentes direcciones. Dicen que una moto pasó a la derecha y vació un cargador. El escolta dice, yo oí boom. Y cuando oí boom, entonces me di la vuelta, vi al ministro acostado, entonces pensé que estaba tapándose. Entonces lo llevé a la casa. Le acaban de descargar una metralleta encima, mejor dicho. Le acaban de descargar un cargador entero. Le entran 8 tiros. Es un descaro por parte de un escolta que tiene toda la silla baleada y el conductor igualmente. Llegar a decir, oí boom, lo vi acostado y entonces lo llevé a la casa. Nosotros tuvimos el derecho al espectáculo más feo de todos. Que te traigan el auto baleado delante, que tengas 7 años, tu hermano 9, el otro 3, y que te den el show más feo de tu vida, sacar a tu padre delante. Claro. Rodrigo, mi hermano mayor, tuvo el tiempo. Yo me acuerdo, él tuvo el tiempo, se puso unas botas, salió corriendo y estaban subiendo el auto de mi padre, un auto de los escoltas, porque hay que decir, no era uno, no eran 2 escoltas, eran 8. Y lo mataron. Mi padre había pedido que le blindaran el auto, nunca se lo blindaron. Yo tengo los apuntes de mi padre, de las semanas, de los meses antes de su asesinato, donde dice, ¿por qué no me han cambiado el carro? ¿Qué ha pasado con mi carro? Y podía tener escoltas delante en una camioneta y detrás, y uno en el auto al lado, y lo asesina una moto. A mi padre le encontraron impactos de bala, un tiro de gracia que entró al lado izquierdo. Entonces cuando uno oye esa excusa del escolta, yo oí boom, entonces pensé que iban a tirar una granada. Que por favor, Domingo Velázquez, que es el conductor, ¿qué le pasa a ese señor? Señor, quién sabe qué le habrán pagado, qué le habrán dicho. Mi padre pidió que le cambiaran su esquema de escoltas unos días antes. Nunca se lo cambiaron. Lo mismo había pedido Luis Carlos Galán el día de antes, y a él sí lo cambiaron, y lo que le pasó es que lo asesinaron igual. El asesinato de Lara no es como lo pintan. Y sabiendo que las sillas del escolta del conductor están llenas de balas y ellos no tienen ningún impacto, a partir de ahí digo yo, los escoltas están metidos. Crimen de Lara Bonilla, 34 años y sigue abierto. Pagaron millones por asesinarlo y llevamos 34 esperando que nos digan exactamente qué es lo que pasó. Tras el asesinato de mi padre, nosotros salimos de... No sé qué pasó acá. Ya. Tras el asesinato de mi padre, nosotros arrancamos en un exilio forzado. Lo asesinan el 30 de abril de 1984. Una vez que es asesinado en el 84, ahí está. Una vez que... No, es la manita. Una vez asesinado en 1984, el 30 de abril, no nos dan más de un mes para irnos del país.
¿Por qué razón? Pablo Escobar había dicho claramente, matan al ministro, matan a la viuda y terminan con los huérfanos. Porque esos son los pelados el día de mañana que van a venir a matarme a mí. Entonces la primera cosa que deciden es, se van del país. ¿Para dónde? Se van del país. Mi madre, 27 años de edad, viuda, 3 hijos, en las edades complicadas de 9, 7 y 3. Y el día de la mañana se tiene que ir de acá. Usted no va a vivir más acá porque ustedes los van a matar. ¿Con qué susto se va esta señora, frágil como una muñeca, a España? Llegamos a España donde nos quedamos un primer año. Yo no entendía nada. Yo, por ejemplo, me enteré del entierro. Porque yo lo vi sangrando. Mi hermano se subió al auto, se fue con él. A mí me cogieron, me llevaron donde un vecino, me dejaron allá. Al otro día me subieron a un avión. Yo pregunté a mi papá, ¿dónde está mi papá? Mi papá. No me respondían. Hasta que llegamos ya a Neiva, la ciudad donde somos. Y yo me acuerdo, ya estaba acostumbrado en esa época a la multitud, a mucha gente, porque yo acompañaba a mi padre desde pequeño. A las cárceles lo acompañaba, a sus meetings políticos. Entonces uno estaba acostumbrado a ver gente. Pero esta vez era mucha gente. Yo ya para 7 años entender y decir, esto es demasiada gente, acá pasa algo. Y yo seguía preguntando, y mi papá, no. Fue en la iglesia donde finalmente dije, pero ¿quién está en la caja? Y ya de tanto fregar me llevaron a ver y puf. Eso fue fuerte. Entonces ahí entiendes que tu padre murió. No entiendes que un mes después estás en otro país, porque el tiempo pasa a una velocidad muy diferente cuando eres joven. Y ahí, cuando un exilio forzado te empieza a crear una gana de venganza. Te llega esa gana de querer vengarte, de empuñar un arma y de liquidar al asesino y a toda la gente que está alrededor de él, su familia. Es normal. ¿Es normal que eso se quede? Claro que es normal que la venganza nazca como una respuesta a ese exilio forzado. Estando en España, duramos un año, porque la situación allá tampoco estaba tan fácil. Deciden de España enviarnos a Suiza. Nos envían a Suiza, a Berna, capital alemana, frío, nieve. Nosotros saliendo pues de Colombia, después de haber sido obligados a irnos a España, nuevo colegio, nueva gente. Estás sacando a la gente de su elemento. Es un desarraigo total. Cultura nueva, gente nueva, acento nuevo. España todavía aguantaba. Y nos envían a Suiza. En Suiza ya pues tenemos más asimilado lo que pasó en nuestras vidas, pero la venganza sigue creciendo. Sigue creciendo porque hay una injusticia muy grande. La venganza viene de esa injusticia, donde el que está pagando ahí no es el bueno, que ya asesinaron, sino sus hijos y su viuda. Nosotros estamos pagando ¿por qué? ¿Por qué nos sacan a nosotros del país? Porque el país no nos puede proteger. Mejoren la protección. ¿Por qué nos están sacando a nosotros del país? Para que no nos quedemos. Porque el hombre tiene miedo que le devolvamos justamente la venganza. Cuando llegamos a Suiza, ya entras en esa preadolescencia y se te va convirtiendo más fuerte la sed de venganza. Estando en la escuela, estábamos estudiando en una escuela que a 20 minutos de donde vivíamos. Se acerca un pelado un día y me dice, hay un colombiano que acaba de llegar a nuestro colegio. Colombiano que acaba de llegar al colegio de ustedes. ¿Quién es? Y es ahí donde me dicen, el colombiano que llegó a 20 minutos de acá es el hijo de un mafioso colombiano que se llama Escobar. ¿Cómo? Sí, señor. Que es hijo de un mafioso
llegó con la mamá, con la hermana y están huyendo. ¿Cómo es que se llama? Escobar. Seguro, seguro. Juan Pablo Escobar estaba corriendo, huyendo del país y termina con todos los países del mundo a 20 minutos de donde yo estoy viviendo. Entonces me averiguo cuál es esa escuela, hablo con mi mejor amigo y es ahí donde le digo, lo voy a ir a matar. Lo va a matar, 12 años. Me dice, ¿qué? Sí, lo voy a ir a matar. ¿Me acompaña? ¿Cuándo? Me acompaña y me dice, ¿cuándo? Yo, mañana. Me dice, listo. Bien, perfecto. Entonces llego juicioso a la casa, hago mis tareas, cosa rara, callado. Ya cuando termino mis cositas, cojo una camiseta, martillo, destornillador, cuerda, envuelvo todo, lo pongo detrás de mis cuadernos y al otro día arranco para el colegio. Termina clase y le digo a mi mejor amigo, bueno, listo, pues venga, vamos. Es verdad. Llegamos a la estación de tren y en la estación de tren tenemos la máquina para comprar los tiquetes, 2 tiquetes para Lausana. Y empezamos todos chiquitos a meter monedas, pum, pum, saque más, saque más, saque más. Cuando de repente llega el tren y el controlador ahí parado. El tren, el controlador y mi amigo, no hay más dinero, no hay más. No hay más plata. Nos faltaban 4 francos suizos. Traducción, no sé, unos $3 por ahí, 4. Y me quedo mirando el tren y me dice mi amigo, no nos vamos a colar, que ya nos han puesto muchas multas. Y a ti, tu mamá te matas, te ponen una multa más. Yo como, miércoles. No, entonces voy solo, no, tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Matémoslo mañana. Matémoslo mañana entonces, tiene razón, mañana vamos. Pero seguro, fijo, porque con la cuerda yo y el martillo y todo. No, al otro día se me olvidó. Y el de después también. Y el de después también, y también, y también. En Suiza pasó algo muy feo. Colombia tuvo un ministro de justicia llamado Enrique Lou Mutra, el cual fue asesinado igualmente en Colombia. Lou Mutra salió de Colombia por amenazas y llegó a Suiza. En el consulado de Colombia en Berna llegaron las amenazas del cartel de Medellín a Enrique Lou Mutra. Ataúdes con sangre, mensajes, llamadas, anónimos, de todo. Lou Mutra, que estaba ya de embajador, llegaban las amenazas al consulado, que es en la misma casita. Lou Mutra, con esas amenazas, claro, la seguridad de nosotros también estaba por ahí, decidieron sacarnos de Suiza y nos enviaron a Francia. Ya van 3 países. En Francia, ¿qué pasó? Ya llegamos, ya adolescentes, ya todo. Cumplo 16 años. Y a mis 16 años, prendo las noticias y veo, asesinan a Pablo Escobar. ¡Wow! Me voy corriendo a la cocina, saco una botella de champaña, me voy al cuarto de mi mamá, llego y le digo, listo, acá ya fiesta. ¿Qué usted qué le pasa? Mamá, acaban de matar a Pablo Escobar. ¿Cómo? Acaban de matar a Pablo Escobar, ábrete esta vaina que yo no sé. Me dice, no, ¿usted qué le pasa? Yo como que, ¿qué me pasa, mamá? Mataron a Pablo Escobar, el asesino de mi papá. Hay que festejar. Y ahí mi mamá me coge y me da la vuelta a la vida de una manera, con una simple frase. Me dice, yo a ustedes no los eduqué así. Están hablando como el mismo asesino de su padre, deseándole la muerte a alguien y festejando la muerte de alguien. Yo a ustedes no los eduqué así. Ustedes no son quien para alegrarse de la muerte de quien sea. A ese hombre lo tenían que parar, detener, juzgar. Tenía que pagar por todo el daño que le ha hecho a todo el mundo, a todo el país. Usted no es quien para festejar la muerte a nadie. Y se va para el cuarto.
Tenía 16 años, hoy tengo 41. Ese día mi mamá me pegó la enseñanza de la vida, porque yo era una máquina de matar en ese momento. Estaba listo desde los 12 para cobrar venganza, pero una venganza no deseada por mí o cultivada por mí, sino una venganza creada por el mismo trato que nos había dado la nación. ¿Cuál era? Primero, se van. Segundo, el caso de su marido no se lo cerramos. Tercero, tienen becas ad vitam aeternam, van a ser pupilos del Estado. Al cabo de 5 años nos quitan las becas. Indemnización no hay. Se hizo una ley de víctimas que es retroactiva hasta 1985. A Lara Bonilla lo asesinan el 30 de abril de 1984. ¿Qué quiere decir? Que mi padre, el que destapa toda esta olla, no hace parte de las víctimas en Colombia. Nunca recibimos indemnización, apoyo psicológico, ni nada. El asesinato de Lara sigue abierto. Ese exilio forzado creó venganza. La educación de la madre es la que hoy en día nos tiene haciendo lo que estamos haciendo. De cierta forma, que esta experiencia, mi hermano por lo que hará, mi otro por lo que hará, y yo compartiendo esto, además de hacer lo que hago. Pero el caso que está claro es este: el caso de Lara sigue abierto y no hace parte de la ley de víctimas, lo cual es una vergüenza. Pasan los años y me escribe un personaje que se llama Nicolás Entel. Nicolás Entel es un director de cine argentino. El canal de televisión norteamericano llamado HBO le pide a Nicolás un documental sobre Pablo Escobar. Nicolás es argentino. Le están pidiendo un documental sobre Escobar. Nicolás se pone a analizar el tema y le responde al canal: miren, yo ya no voy a hacer nada de Escobar para ustedes. Estamos hablando del año 2004. Yo no voy a hacer un documental para ustedes sobre Escobar por una simple razón. Porque hacerle un documental a Escobar es hacerle apología al narcotráfico. Es volver a valorizarlo. Que los pelados digan: uy, yo también, pero yo no la voy a fallar como él y voy a salir más rápido adelante y bla, bla, bla. Entonces Nicolás dice: no lo voy a hacer. Les propongo algo diferente. El canal espera cuál es la propuesta de Nicolás, y Nicolás dice: voy a hacer un documental con el hijo de Pablo Escobar, pero donde él le pida perdón a sus víctimas. Y esto nace de Sebastián, sobre todo. Hablando Sebastián y Nicolás, llegan al punto donde Sebastián dice: yo le quiero escribir una carta a los hijos de las víctimas de mi padre a pedirles perdón. Juan Pablo Escobar, el hijo mayor de Pablo Escobar, se tuvo que cambiar el nombre a Sebastián Marroquín. Cuando me llama Nicolás y me dice: se está haciendo este documental y me gustaría que aparezcas porque tu hermano va a aparecer, los hijos de también asesinado Luis Carlos Galán van a aparecer, yo le digo: no, Nico, yo no aparezco en tu documental. Yo no aparezco en tu documental por dos razones. Porque es algo tan mío, que el día que yo lo quiera compartir, lo compartiré. Pero por ahora, ese encuentro va a ser a mi manera, no en tu documental. Entonces mi hermano sí lo hizo y le dio la mano a Sebastián, y los Galán también, y salió un documental muy bonito que ha ganado más de 20 premios. Les recomiendo, se llama Los pecados de mi padre, Sins of My Father. Y cuando se estaba grabando el documental, Nicolás se acercó otra vez a mí y me dijo: mira, ya estoy terminándolo, pero tienes que salir. Yo 4 años grabando y lo que falta es que salgas. Digo: no he cambiado de opinión. Y me dice: pero tú le sigues teniendo odio, tú lo quieres matar, sigues con esas ganas. Le digo: no, yo no quiero matarlo más. Entonces me dice: pero háblate con él. Y él tenía su celular puesto sobre la mesa. Le digo: ¿tienes el número? Llámalo. Llama a Sebastián. Y me acuerdo tanto. Cojo el teléfono, le digo simplemente: Juan Pablo. Y un silencio como detrás: Nico. Le digo: no soy Nicolás.
¿Con quién? Sebastián, mira, mi nombre es Jorge Lara, yo soy Rodrigo Lara Bonilla, nos tenemos que ver desde hace rato, tú y yo tenemos un encuentro pendiente. Silencio total. Claro, el hombre no podía entender, pero ya sabiendo que estaba con Nicolás, pues para él era algo muy asegurador, ¿no? Porque Nicolás es una persona que ha portado muy bien con él, con su familia, que ha entendido y que no hace parte del conflicto para tener esos odios adentro. Ahí Sebastián y yo empezamos a hablar. Y después de hablar con Sebastián por teléfono, quedamos en que nos tenemos que conocer, tenemos que hablar, tenemos que ponernos cara a cara. Y así sucede. En el 2009 se va a lanzar el documental en Bogotá y Sebastián y yo tenemos nuestro primer encuentro, solos. Un fotógrafo, amigo, para inmortalizar el momento y nadie más. Varios años antes lo iba a asesinar y lo hubiese asesinado, porque un niño a 12 años comete los errores de su vida y es ahí donde se puede dañar la vida. Nos sentamos, hablamos, el encuentro fue muy especial, se pueden imaginar, después de tantos años, hubo abrazo, y es ahí donde nos dijimos, no podemos todavía sentarnos en un café a hablar en Bogotá porque es complicado por temas de seguridad. Entonces veámonos por fuera del país. Y es ahí donde nos reunimos 6 meses después en España, donde salió esa primer entrevista en el periódico El País. Tomamos primero 4 días para él y para mí para hablar. Ya después dimos la entrevista. Algo que sí me dejó muy marcado de ese encuentro en España es una frase que me salió día 2 a las 2 de la mañana, estábamos en un restaurante, ya estaban empacando todo, estábamos solos ahí, y es ahí cuando de repente, por nada, no sé, no entiendo, estábamos sentados, yo creo que hasta si uno quisiera reconstruir la escena no sería tan perfecta en todo, por la luz, el ambiente, la poca gente, solos los dos cara a cara y 2 botellas de vino hablando, ¿sabes? Como fuerte. Y es ahí donde me sale decirle, Sebastián, hoy soy lo que soy, mi vida es mi vida. Y mi vida cambia porque tu papá mata a mi papá, hombre. Y es ahí donde él se me queda mirando y me dice, pues sí, el día que mi papá mató a tu papá, la mía también cambia. Cuando te responden así alzado, pues te dan ganas pero tú entiendes enseguida y le digo, pero ¿en qué cambia tu vida? Y es ahí donde me dice, esa noche yo estaba jugando con carritos, yo estaba haciendo lo mismo antes de que trajeran el cuerpo de mi padre. Él me dice, yo estaba jugando con carritos y de repente es que oigo que mi mamá, Pablo se enloqueció, Pablo está loco. ¿Cómo fue a matar a ese hombre? Sebastián nada más oía gritar a la mamá como loca, embarazada de Manuela, que es la hermana de Sebastián. Sebastián me dice que estaba con los carritos, dejó los carros tirados, salió corriendo a buscar a su madre y llegó a abrazarla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De la rabia ella cogió a Sebastián y dijo, usted váyase acá, su papá está loco, su papá es un idiota, no sé qué. La mamá de Pablo Escobar llorando delante del televisor la muerte de mi padre, diciendo, era un hombre bueno, pero si Pablo lo admiraba, ¿cómo fue a hacer eso? Ese hombre era la solución de Colombia. Sebastián no entendía, solo la abrazaba. Sebastián me dice que al otro día su vida cambió. ¿De qué manera? Lo subieron a un helicóptero y empezaron a volar muy bajo para llegar hasta Panamá. Entonces la vida de él también cambia en ese momento. Los actos de Escobar tuvieron consecuencias en nosotros, en el país y en su propia familia. Cuando llegan a Panamá es ahí donde la hermana nace. Manuela nace como a los 15 días de llegar a Panamá, 19 días. Y apenas nace la niña, Pablo Escobar se la quita. Esta niña se va. ¿Cómo me va a quitar a mi hija? Esta niña se va para Colombia. No, yo me quedo con mi hija. Si usted se queda con esa niña, yo las mato a todos. Tuvo que deshacerse de la hija, que enviaron a Colombia que la criaran.
y ella correr con Sebastián y con el papá a esconderse entre Panamá y Nicaragua. Después de tantos años, son más de 10 años que yo llevo hablando con Sebastián, entendiendo la situación, entendiendo de dónde vienen, entendiendo lo que fue lo de mi padre, entendiendo todas las anécdotas, entendiendo los documentos privados de Pablo Escobar, que no se los dan a todo el mundo, que ni narcos, que ni el patrón del mal, que ni el capo, que ya llegaremos ahorita, han tenido acceso, porque no han tenido la decencia de ir a sentarse a verlos, sino a hacer ficción con una historia que todavía no está en los libros de las escuelas de los niños en Colombia o alrededor del mundo, porque es una historia que le están vendiendo al mundo, pero que nadie sabe cuál es. Después de nuestro primer encuentro con Sebastián en Madrid, empezamos a hablar con gente, primero con estudiantes, con grupitos pequeños, y son ellos los que nos impulsaron justamente a seguir estas conferencias. Hay que saber que Sebastián, que es una persona que no es muy bienvenida en Colombia por X razón, es una persona que cada mes sienta en México fácilmente 30.000 estudiantes. Yo sé lo que es llegar a una conferencia y ver pasar 3.000 un día, 5.000 el otro. Ese hombre se puede hacer 30.000. Porque México hoy en día está viviendo una situación que Colombia vivía en los 80. Para que ese hombre esté afuera sacando la cabeza y diciendo, hombre, eso es lo que está pasando desde hace tantos años, es que sería muy bobo estar haciendo cosas. Ya después lo que estén haciendo por detrás es algo, pero el tema del perdón, eso es un ejemplo propio. Eso es abajo, como dijo el representante Rostán, eso es abajo del Cerro de la Popa. El Cerro de la Popa es una montaña que queda en Cartagena, que es una ciudad en Colombia. El Cerro de la Popa abajo tiene unos barrios y hay líneas imaginarias donde hay niños. Es una ciudad del Caribe, plena costa Caribe, pero hay niños de esos barrios que nunca han visto el mar. Lo ven, pero no pueden bajar porque el colegio les queda arriba, porque tal y tal. Pero si pasan la línea imaginaria por venir de tal barrio, pum, pum, problemas de microtráfico. Entonces, ¿uno qué hace? Uno va, se mete en las comunidades, coge a los líderes de las pandillas y de las bandas opuestas y los sienta. El morbo de ver al hijo de Escobar, el hijo de Lara, hablando a lo mejor, pero el ejemplo que deja ha dado sus resultados y sus frutos. Eso es lo que hace que nosotros seguimos en este tema. Esta pobre chica tiene una historia más pesada aún. Ella se llama Mónica Leder. Mónica hoy en día tiene 35 años. Su padre es uno de los socios fundadores, con el padre de ella, del cartel de Medellín. Los hijos de los asesinos de mi padre. Hoy en día, cuando yo me siento con Mónica, la historia es muy loca. El papá de ella es uno de los asesinos del mío. Pero antes de que el papá de ella asesinara al mío, el mío ya le había firmado la extradición al de ella. Hoy el padre de Mónica está en Estados Unidos extraditado por mi padre. Antes de que mi padre sea asesinado, ya había firmado la extradición, que es el documento que ven por detrás ligerito. Hoy en día Mónica tiene el permiso para entrar a la cárcel a ver a su padre en Estados Unidos. Pero Mónica desde hace 12 años no tiene visa para entrar a Estados Unidos. Entonces, ¿qué está viendo ella? Ella está viendo a su padre desde Colombia morir en Estados Unidos día a día. Hace unos años me desperté, hace un tiempo me desperté de la nada, así, boom. Me fui a ver a un amigo con el que estaba y le dije, acabo de tener una visión. Me dice, ¿qué? 1, me tengo que volver amigo de Mónica. 2, me tengo que volver amigo de la mamá. 3, tengo que sentarme con Carlos Leder. 4, tengo que conseguir la visa a esa niña. 5, el abrazo que me robó el papá de ella, yo se lo voy a regalar a ella. Mi amigo me dice, ¿usted y cómo va a hacer? No sé, pero lo voy a hacer. Y entonces me acerqué a Mónica. Conocí a su mamá. Me empezaron a contar las peores historias de lo que era el nexo entre la política y la mafia de la época. El día que van
arrestar a Carlos Leder en un operativo, Mónica tenía 2 años, estaba en los brazos de su madre. Cuando le llaman a Carlos Leder le dicen, jefe, ahí viene la policía. Carlos Leder dice, voy a huir, me voy para el monte, pero tú, mi vida, te quedas con Mónica, que tenía 2 años. Porque Mónica en el monte se nos muere, era un bebé. Carlos Leder se va, se mete al monte, la mamá que nunca había tenido nada que ver con el narcotráfico, que está en una familia humilde, se queda con la niña, llega la policía, y como no pudieron llevarse a Leder, pues se llevaron a la mujer. 2 años de preventiva le dieron. Mónica a los 2 años ya estaba pisando su primera cárcel a los 2 años. Hoy en día Mónica tiene 35, Leder lleva 33 por fuera. A Leder le han violado todos sus derechos. Leder es el asesino de mi padre y yo estoy diciendo que Leder ya debería estar fuera. Leder hizo un acuerdo con los Estados Unidos. Yo voy a testificar contra el general Noriega, que no es cualquiera. Pero la única cosa que les pido es la siguiente: a mí ustedes no me dan 1 año más de cárcel que él. Ya lleva como 10 más, 8 más. Yo no pido que suelten a Leder, aunque lo normal sería que lo suelten porque ya cumplió, pero le están violando los derechos. La única cosa que estoy pidiendo es la siguiente: que le regalen por favor una visa para que pueda ir a despedirse de su padre y darle ese abrazo que él me robó a mí. Yo le quiero regalar eso a esa pelada. ¿Por qué? No sé, pero yo creo que es el paso que toca seguir. Entonces acá les mandan un saludo. Hola, muy buenas tardes. Quería enviarles un saludo muy especial y de apoyar todos estos procesos de paz, de reconciliación y de perdón que es tan necesario para nuestra sociedad, para poder sanar estas heridas, para poder reconocernos todos como individuos y para poder seguir adelante y tener una Colombia en paz, que es la que tanto soñamos y necesitamos. Reiterarles mi firme compromiso con la paz y mi apoyo irrestricto a Jorge, dándoles lo mejor en ese evento, y a ustedes, a la comunidad, que podamos aprender que el perdón es posible, que no es ninguna utopía, que es una realidad absoluta que podemos generar, que podemos practicar y en la que estamos rezagados como sociedad. Así que enviarles mi compromiso con la paz y un saludo muy especial a todos. Mis recuerdos. Sebastián Juan Pablo Escobar es una persona hoy en día que no puede estar acá con nosotros, pero estoy seguro que estaría ahí sentado escuchando, apoyando, pero quiso enviarles este mensaje, porque esto no es simplemente aparecer delante de una cámara, esto es una paz real, por 2 razones. La primera, porque tenemos vidas como tan opuestas, son polos tan opuestos, pero que tienen tanto que ver, tenemos la misma edad, la misma noche cambia nuestra vida. Entonces tenemos tanto en común que no podemos repetir la historia. Y queremos es crear esa paz real, una paz duradera. Yo hoy en día me siento con el nieto de Pablo Escobar, con el hijo de Sebastián. Le doy la mano, lo cargo. Cuando si yo fuera un asesino vengativo, me lo podría llevar. Pero no, es lo que estamos cultivando. ¿Y cómo es posible cultivar algo con unos padres que son justamente tan polos opuestos? ¿Cómo nos podemos convertir esos 3 pelados en un mensaje de paz cuando los 3 que están arriba era una guerra continua? Ese porque quería el bien de Colombia, ese porque quería llegar a una presidencia, y ese porque la riqueza lo enloqueció. Carlos Leder, hay que recordar, alcanzó a tener Norman's Cay, que era una isla en el Caribe. Compró una isla en las Bahamas para poder aterrizar sus naves, a recargar gasolina o simplemente a dejar ahí y pasar después con Go Fast, con puras cigarettes, llegar hasta Estados Unidos y bombardear coca. Pues nosotros 3 hoy en día estamos en ese proceso de no repetir esa historia. Que yo no tenga que ir a extraditar a un Leder Rivas, como lo hizo mi padre, y cortar con ese ciclo, pero apoyado por las autoridades competentes. Que las autoridades competentes también me den la facilidad de cerrar ciclos. Para mí cerrar un ciclo es poderle dar a esta niña la oportunidad de despedirse de su padre, al cual hace como unos 3 meses le detectaron ya un cáncer.
hay que conseguir la visa para Mónica Leder como acto humanitario para que se pueda despedir de sus padres. Yo creo que la gente que estamos aquí lo podemos lograr y es muy bueno como mensaje de paz. Y ustedes como estudiantes de derecho tienen que saber que las acciones que ustedes hagan son las que van a darle el ejemplo a los demás. Ahora tenemos un problema grande en esta sociedad, que es el siguiente: las narcoseries. Y el problema de las narcoseries es el siguiente: que están haciendo ficción con una historia que todavía no está escrita en los libros, de los cuadernos de los pelados. Y papá no tenía gafas, tampoco lo mataron de día. Esto es lo que llega a hacer cierta gente por locura. Esta se la enviaron a Sebastián el año pasado. Un tipo que se tatuó toda la espalda. Ahí vamos al punto de la ridiculez. Se tatuó una serie. El que tenemos acá es el actor de la serie de Narcos, el brasileiro, Moura, que se llama, creo yo. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué te vas a tatuar un actor en la espalda haciendo un rol? Escobar, la entrada a Nápoles, Plata, ese hombre pegando un tiro, pistola, carros. Un Leder también ahí, que le han enviado a Mónica. Mira, aquí tengo a tu papá en el brazo, no sé dónde. Es un peligro el tema de la narcoserie. La última vez me quedé bastante impresionado porque había mucha gente en Colombia que estaba indignada porque en Singapur habían montado un bar que se llamaba el Escobar. Y se quejaban en Colombia: es el colmo, es un insulto para la patria. Pero más insultante se me hace que no paremos a los canales privados como RCN y Caracol de hacer narcoseries y poner actores colombianos a actuar de mafiosos para dar historia. Cuando yo tengo 8 años estoy en España ya. Acaban de matar a mi papá, me acaban de sacar del país. La primera cosa que me dicen: ¿eres colombiano? Ah, tu papá seguramente es un traqueto, es mafioso. Es lo que me dicen cuando tengo 8 años y acaban de matar a mi padre. No podemos permitir que las narcoseries sigan vehiculando un mensaje nefasto para la juventud. Cuando empezaron a salir las narcoseries en Colombia, hicimos un ejercicio muy chévere en Medellín, en las comunas, que son los barrios. Veíamos a los niños que acababan de ver la serie jugando en la calle. ¿Y a qué estaban jugando? Al patrón del mal. Bueno, ¿y tú quién eres? Yo soy el patrón. ¿Y tú por qué eres el patrón? Porque tiene las niñas más lindas, el carro y la pistola. Bueno, ¿y tú no quieres ser el ministro Lara? No, a ese mafioso lo matan muy rápido. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! La educación empieza en la casa, es verdad. En las escuelas también pues nos aportan algo, pero la base es la casa. ¿Qué ven nuestros hijos? Pero después viene el problema. ¿Qué es lo que nos está invadiendo? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación, cuando inventan la televisión, tiene 3 pilares. Los 3 pilares de la televisión son educar, informar, entretener. Se han perdido 2 de ellos. Solo quedó el de entretener, con una mala información y con muy poco enseñamiento. La enseñanza de las narcoseries es nefasta porque no da ninguna, es pura ficción. Y es muy peligroso. Yo ya lo he hablado esto con los directores de canales y guionistas. Lo que le digo a ustedes es que lo mantengo donde sea. Es muy peligroso hacer ficción con una historia que todavía no está escrita. Y estamos condenados a repetir y a repetir y a repetir, porque no sabemos realmente qué es lo que pasó. Por eso misión mía como hijo es seguir este tema, haciendo las charlas y sobre todo cerrando el caso de la muerte de mi padre, el asesinato de mi padre. Palabras tienen que tener su peso. Mamá tiene hoy 64 años. Yo no dejo que mamá se muera sin ver este caso cerrado. Lo que les digo de las balas. Este es el conductor. ¿Cómo le llega una bala acá al conductor si la moto venía al otro lado? Podemos profundizar más, pero no es el tema. Hoy estamos hablando de paz, amor, reconciliación. Eso es un trabajo mío personal.
El crimen de Lara Bonilla tiene muchas dudas. Ese señor es un héroe para mí, Roberto Donadeo, escritor colombiano que tomó el tiempo de decirle a la gente todo lo que han querido vendernos los medios de comunicación sobre la muerte de Lara es pura historia, porque nada pega. Ahí viene otra vez el nombre de Domingo Velázquez, la silla de Domingo Velázquez. Los tiros entraron del otro lado. ¿Quién explica? No hay que ser, digo yo, un PhD en criminología, eso te lo saca un kinder. Entonces, lo que yo les recomiendo a ustedes como estudiantes es que ustedes tienen el futuro de su país. Lo fácil no los lleva lejos. Ustedes son la base de las instituciones más fuertes, que es la ley. Y con eso les digo, pues muchas gracias por su tiempo. Bien, agradecemos a nuestro invitado conferencista Jorge Lara. Vamos a darle un segundo para que pueda respirar, un poco pueda refrescarse. Permítame reiterar, jóvenes estudiantes, estamos todavía concluyendo ya en la recta final de esta conferencia internacional magistral que hemos tenido el honor de contar con nuestro invitado. Y voy a pedirles por favor que aguarden en sus lugares. Vamos a abrir un poquito el diálogo. Estaba previsto algunas preguntas, sobre todo de los estudiantes que están acá presentes y queremos hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión de todo lo escuchado. Para ser breves, tenemos algunos minutos. Si levantamos la mano, pasamos el micrófono por allá. Tenemos estudiantes de Derecho, de Comunicación Social, algunos de Administración de Empresas también. ¿Tenemos alguna consulta, por favor? Aprovechemos esta acá, Jorge. Hay algo más que contar, seguramente. Sí, allá. Me gustaría preguntar, ¿en qué momento te diste cuenta que podías perdonar ¿En qué a momento? las personas que te habían quitado a tu padre? Mira, los que me lo quitaron son, por ejemplo, los dueños de los carteles. Son también muchos personajes de la alta sociedad que permitieron que esa gente se enriqueciera tanto. Esos son los reales culpables. Yo a Sebastián, como el día que recibo esa carta, yo le digo a Sebastián, yo a ti no te tengo que perdonar nada, hombre. Eres tú el que tiene que hablar con tu papá allá arriba y ver cómo te perdonas con él o cómo le perdonas a él. Si mi vida fue complicada, imagínate lo que fue la de ese pobre hombre. Los mafiosos hoy en día del cartel de Medellín tienen algo que es lo siguiente, aparte de una familia que son los Ochoa que siguen campantes, pero la mayoría de ellos tienen 4 generaciones que van a estar maldecidas si te das cuenta. Primero, Pablo Escobar, muerto. Segundo, Sebastián Marroquín, vivió toda su vida, Juan Pablo, vivió toda su vida corriendo. Tercera generación, Juan Emilio, el hijo. Me dice a mí Sebastián muchas veces, amigo, mi susto es que cojan a Juan el día de mañana en el colegio y quién sabe qué le digan. Y el hijo de Juan sufrirá lo mismo. ¿Yo qué tengo que perdonarle a él? Él le tiene que pedir perdón a su papá. Él tiene que negociar esa vaina con él. En cambio, la gente que le permitió a Pablo Escobar llegar a lo que fue, esa gente sigue campante y esa gente es la que va a tener que pagar un día. Santofimio, Ortega y compañía. Más que todo es una pregunta de opinión sobre los resultados de la consulta anticonstitucional ayer, que si bien han logrado pues casi 11 millones, ya no más de votos, no han logrado lo suficiente para que se puedan establecer las 7 líneas para reformular el Estado colombiano en relación a la Constitución, siendo uno de los principales problemas en relación a la narcotraficación. ¿Qué piensas tú o cómo explicas que nuevamente una elección de esta envergadura no logre tener los resultados como expectativas? Pregunta muy buena porque sobre todo esa votación fue ayer. En Colombia, para los que no están al tanto, ayer se hizo una votación por la ley anticorrupción que tenía 7 preguntas. Pregunta 1, muy fácil. Si un político es corrupto, ¿lo quieres dejar volver a hacer política, sí o no?
Si tu salario mínimo es de 900.000 pesos, ¿es normal que un congresista gane 32 millones? ¿Sí o no? Pues en mi país ayer no votaron la consulta. Me explico. Estoy contento solo por un tema de esa consulta ayer. La oposición por primera vez llegó a 8 millones. Perfecto, histórico. El presidente de ahorita ganó con 10 millones de votos. La consulta sacó 11. Que se entere que no estamos contentos. Se me hace una vergüenza, pero te voy a decir qué es lo que pasa. Cuando un país está polarizado, como le pasa a muchos países de América Latina, los medios de comunicación empiezan a entrar a jugar y los políticos también. Yo no voto eso porque ya están las leyes. Entonces, ¿qué le molesta que voten? Cuando un país debería estar detrás votando por su, vamos a decir, por su mejoramiento, ¿qué pasa? Lo dividen en dos. Son 36 millones de colombianos que están habilitados a votar y solo salieron 11 a votar una consulta anticorrupción. Y nos quejamos de cómo estamos. Nos lo merecemos. Yo no puedo votar, pues acá. Pero yo sí dije, yo a quién le puedo, quién vota por mí, no se puede. Pero sí es triste ver que le damos la oportunidad al pueblo de salir a votar. A mí eso es algo que me ha gustado mucho del país de ustedes. El voto es obligatorio. Y si no van a votar, ¿qué pasa? Sanciones ¿cómo? Sociales, no puedes ir al banco, no vas a poder subirte al avión, y se me hace muy bien, se me hace que son cosas que deberíamos empezar nosotros también a ver. Si tenemos un país que no es consciente que es la manera de matar la corrupción, yo la verdad muy triste, contento y triste, contento de ver que 11 millones están ahí parados listos, pero triste que no llegamos por 500.000 votos. Yo quisiera saber cuál es el sentimiento que encuentra con el hijo de Pablo Escobar, porque no es fácil ponerse de acuerdo y encontrarse. Pero hay un sentimiento detrás, hay un sentimiento además de que a los 12 años tú dices, yo voy a ir a matar. Entonces, ¿cómo juega todo eso para sentarse y hablar sin tener las ganas de pararse y tirar la mesa? Mira que nunca me ha pasado con Sebastián, nunca he tenido ganas de, ¿sabes? Como una subida de rabia, nunca. Lo que sí me ha pasado en cambio es más grave aún. Y esto me pasó me ha pasado varias veces, pero la última vez me pasó pues, justamente en Cartagena. Iba llegando yo, nos íbamos a encontrar un lugar y abrió la puerta. Él está, sí, digamos a la altura del muro, íbamos llegando y me quedo mirándolo. ¿Qué pasa, hombre? Ven. Ay Dios, ahí lo veo. Al padre. Son muy parecidos en su manera de hablar, en las poses, en los gestos. Nunca he sentido ganas de agarrar y pegarle, nada, no, al contrario. Hay veces que veo a su padre dentro de él y lo veo en la cara y es increíble, como si la visión me hiciera jugada, ¿sabes? Me quedo ahí, ay Dios, ay Dios, ay Dios, ahí está. Pero no, nunca he tenido ganas de... A los 12. Ante todo eso quiero felicitarte por compartir tu testimonio con nosotros. Lo que tú estás haciendo realmente es una labor trascendental en nuestra sociedad, que es promover la cultura de paz a través del ejemplo, porque tú no es un testimonio de lo que has visto de oír, sino que has vivido. Y eso es importante, además el mensaje que estás trayendo a los jóvenes realmente es esencial, porque como Bolivia, la Constitución señala, es un mensaje que promueve la cultura de paz. Un sistema de justicia que todavía hace sinónimo de justicia la venganza, o por las prácticas que se viven como lo que has señalado respecto a tu padre, el tema, por ejemplo, de la no transparencia, no celeridad en la justicia, todo ello lleva a pensar que nuestro sistema no está promoviendo la cultura de paz. Entonces, la consulta es, ¿qué te ha traído a ti de beneficio optar por esa vía del diálogo, de la reconciliación, y en lugar de optar por la venganza, ¿qué crees que ha sido diferente en tu vida a partir de ello? Y si también la cultura de paz implica afrontar el conflicto no solamente desde las partes involucradas, sino también estar
Mira, si yo hubiese tomado, por ejemplo, si hubiese encontrado esos 4 francos suizos en algún bolsillo, yo hubiese terminado en un centro penitenciario, en algún problema, hubiese totalmente desintegrado lo poco que quedaba de mi familia y la memoria de mi padre la hubiese tachado el resto de la vida. Para mí la paz que me ha aportado una paz interior muy loca, te digo en serio, es el hecho de poder exteriorizar las cosas y se convierte como en una psicoanálisis propia de cómo ver las cosas, cómo manejar las rabias y todas las cosas. A medida que he ido haciendo estas conferencias, he ido aclarando muchas cosas conmigo mismo y sobre todo con ellos. Cuando nos sentamos, por ejemplo, con los grupos ilegales, pandillas, me he ido a sentar, pues gracias a la Oficina de las Naciones Unidas, me he ido a sentar con paramilitares, con guerrilleros, con narcotraficantes, raspachines. Hay veces que ni sé quiénes son. ¿Quién es mi contacto? No sé, vaya con ellos, ok. Y no sabes con quién vas. Pero cuando tú vas de verdad con esa fe de que las cosas van a ir bien, terminan yendo bien. Cuando obras bien, todo termina yendo bien. Y los resultados los vemos. Cuando salimos, por ejemplo, de la popa y vemos ya los pandilleros acercándose entre ellos, ya es como, uff. Esto es wow, es una satisfacción tan rica por dentro que después oyes los comentarios y quieres más, quieres hacer más, pero quieres ver cosas que pasen de verdad. El tema de la justicia es muy importante. No hay paz con impunidad. La impunidad es un multiplicador de la violencia, decía Lara Bonilla, y esa la aplico a diario. La impunidad es un multiplicador de la violencia. Justicia debe ser una, igual para todos. Los gobiernos van de paso, las instituciones siguen. La justicia es importantísima y tiene que tener el mismo peso sobre la gente, sin depender tu sexo, tu origen, tu orientación, tu color, tu sangre, de donde seas, como la salud. Son cosas que hacen que de verdad ya el humano se siente valorado, tienes lo mismo que los demás. Es importante seguir el diálogo de paz, sí. Bueno, yo quería preguntarte cuáles pueden ser los pasos que tú quisieras seguir para lograr que se esclarezca el caso de la muerte de tu papá, porque cuando muere un ministro de Estado, hace un año más o menos en Bolivia hemos sufrido también un magnicidio del viceministro Rodolfo Illanes Alvarado, que fue al encuentro de unos mineros y fue victimado por ellos. Entonces, cuando se muere una autoridad de Estado, no solamente pierde la familia, sino que pierde todo el Estado, porque murió el viceministro, para poner el contexto, murió un docente universitario, su papá, etc., porque él era docente universitario. Entonces, ¿cómo tú crees que puedes llegar a que el caso de la muerte de tu papá se esclarezca? Porque es una muerte muy sentida, no solo para la familia, sino para todo el país de Colombia. Sí, perdón, debido al tiempo, esta es la última consulta, por favor, Jorge, adelante. Bueno, mira, el caso de Lara es muy simple en 2 palabras. El caso de Lara es llegar a decir, ¿los escoltas estaban dentro? ¿Sí o no? Sí. 2, el caso de Lara es más simple aún. Si te pones a verificar quién es la gente que él ya venía denunciando desde hace muchos años. Hoy en día tenemos en Colombia un fiscal general de la Nación, que es una persona que ha ido acelerando casos que ya estaban muy frenados. Yo le agradezco mucho al fiscal Martínez porque ha acelerado las cosas. Ahora le quedan 2 años de mandato. Yo dije, con Martínez vamos a terminar el caso. Y es importantísimo porque tú dices, mataron a un padre, como pasó aquí en Bolivia, mataron a un padre, a un docente y a un viceministro. Estás matando a una persona, estás sacando, vamos a decir, a una persona de 3 esferas diferentes. Se quedaron sin docentes, se quedaron sin viceministro y una familia se quedó sin padre. Es importante que los países, que las naciones, que los gobiernos entiendan que un crimen contra uno de sus funcionarios es un atropello contra la sociedad, es un atropello contra la gente que fue puesta ahí de cierto modo por el pueblo y que está pagada por el pueblo.
Tú no puedes estar pagándole a una persona que llegan y la matan y, bueno, pues se perdió la platica. Parte de ahí, parte por el valor de su vida, parte por todo y parte porque la impunidad es multiplicador de la violencia. Como matamos a uno y no pasó nada, sigamos. El caso de Lara lo cerramos en estos 2 años con los ojos cerrados. Y espero de verdad que el caso de este viceministro también se esclarezca, hombre, porque la impunidad, te digo, es lo peor que tiene el mundo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a nuestro conferencista. Y vamos a cerrar este importante acto con las palabras del señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Voy a ceder la palabra al doctor Javier Murillo de la Rocha. Muchísimas gracias. Unas reflexiones muy breves. Comienzo obviamente por saludar al distinguido rector regional, don Flavio Escobar Llanos, y en su persona saludar a todas las autoridades de nuestra universidad, nacionales y también regionales. Por supuesto, un saludo especial a la distinguida embajadora de Colombia, Edith Andrade Páez, lo mismo que al distinguido representante de UNODOC, señor Thierry Rostand. La verdad es que todos recordamos con una enorme admiración a don Rodrigo Lara Bonilla, ese extraordinario ministro de Justicia que no hizo concesiones de ninguna naturaleza en la persecución al narcotráfico. Es una enseñanza enorme. Él acabó inmolarse sin concesiones, repito, de acuerdo a esa convicción profunda que él tenía de que no había que ceder espacios a una actividad ilícita que está generando tanto daño a nuestras sociedades. Además, es una actividad que se ha globalizado a una mayor velocidad y lamentablemente diríamos casi mayor eficiencia que aquellas corporaciones que se dedican a actividades ilícitas. Muchas gracias, apreciado Jorge Restrepo. Más que un conversatorio, hemos escuchado esta mañana la palabra de una persona que cuando nos habla del perdón lo hace con la autoridad de quien ha debido sufrir un irreparable daño y a pesar de ello ha tenido la valentía de decirles a todos yo perdono, porque se necesita mucha entereza moral para enfrentar a quienes seguramente le pedían venganza, que reprobaban en alguna medida incluso su actitud como muestra de inaceptable tolerancia. Pero Jorge Lara optó por dar muestras de que es posible el perdón, la reconciliación como fundamentos de la paz social entre pueblos y países. Optó por el perdón que junto con la caridad está en la esencia del credo jesucristiano, que en cada oración nos recuerda que para merecer el perdón hay que perdonar a los que nos ofenden. Gracias, don Jorge Lara Restrepo, por su invalorable contribución a estos valores fundamentales. No podemos construir un futuro de paz sobre resentimientos interminables. Como diría Gandhi a su tiempo, ojo por ojo y todos quedaremos ciegos. Obviamente, el perdón no significa la tolerancia frente a las agresiones del narcotráfico. Tenemos que seguir perdonando,
tenemos que seguir buscando el camino de la reconciliación, pero sin bajar la guardia ante amenaza tan grande y funesta para nuestras sociedades. Otra vez, gracias, Jorge, por tu experiencia, tu vivencia y el camino de reflexión que nos dejan tus palabras. Muchas gracias. Y con estas palabras concluye este conversatorio denominado por la paz, el perdón y la reconciliación. A nombre de las autoridades de la Universidad Católica, agradecemos en primera instancia a nuestro conferencista Jorge Lara Restrepo por su presencia, a nuestra señora embajadora y a todos y cada uno de ustedes por su gentil presencia, y desde luego también a UNODC, muchísimas gracias por toda la organización y la coordinación. No sin antes reiterar, esta importante conferencia está colgada a partir de ahora, ha sido transmitida en vivo a través del canal de YouTube del CECRAD, de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, de manera que las regionales que nos van a seguir en línea también, Cochabamba y Santa Cruz, puedan ellos también apreciar esta importante conferencia. Muchas gracias a todos por su gentil presencia, hasta otra oportunidad. Buenos días.